Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy presentamos Anthony Kiedis, Luces y sombras en el escenario. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy es martes 4 de noviembre de 2025 y bueno, como ya saben, seguimos acá navegando las aguas profundas, intensas de la temporada de Escorpio. Y justamente hablando de intensidad, hoy nos metemos de lleno en una vida que parece personificar esa energía escorpiana, la de Anthony Kiedis, el icónico, a veces polémico, vocalista de los Red Hot Chili Peppers. Una figura fascinante, la verdad. Su biografía es como un cóctel, ¿no? Rock and roll puro, fama mundial, luchas personales súper públicas, súper dolorosas con la adicción, relaciones complicadas. Sí. Y una capacidad de reinventarse que, astrológicamente lo hace un caso de estudio increíble. Totalmente. Queremos ver cómo ese mapa del cielo, ¿no?, el de su nacimiento, su carta natal, nos puede dar algunas pistas sobre esa montaña rusa que fue su vida. Pero antes de meternos de cabeza en esto, queremos invitar a quienes nos escuchan a que se suscriban, a que sigan nuestro canal @podcastrología en Spotify, en YouTube, Instagram, así no se pierden ninguna de estas exploraciones que hacemos. ¡Exacto! Y ahora sí, listos. Vamos a ver qué nos cuentan los astros sobre la vida, la energía de Anthony Kiedis. Dale. Arranquemos por lo básico, digamos, los pilares. Ascendente, Sol y Luna. O sea, lo que se ve, quién es en esencia y cómo siente, ¿no? Su ascendente, que es como esa primera impresión, está en Virgo. Ascendente Virgo. Eso de entrada sugiere una capa de personalidad, digamos, más bien observadora, analítica, detallista, quizás un poquito reservada o crítica al principio, ¿viste? Claro. Es como una búsqueda de orden, de eficiencia, de sentirse útil. Pero ojo, este ascendente no está solito, ¿eh? Recibe aspectos interesantes. Tiene una cuadratura que es como, imagínate una esquina, ¿no? Donde hay tensión, fricción, con su luna en Sagitario. Y eso ya nos habla de un conflicto interno. Esa necesidad de control de Virgo choca con un mundo emocional que lo que quiere es libertad, expansión. Es curioso, ¿no? Porque uno piensa en Kiedis en el escenario, pura energía, física, desbordante, casi caótica. Y ese Virgo analítico como que no pega tanto. ¿Dónde se podría ver? Mira, podría estar, por ejemplo, en la disciplina súper estricta que él mismo cuenta que tiene para mantenerse en forma. Eso es muy notorio en él. Sí. O quizás en la forma tan detallada, casi quirúrgica a veces, con la que narra su vida en la autobiografía, Scar Tissue. Quizás esa fachada Virgo es más para afuera del escenario. Además, recibe conexiones más fluidas, sextiles, que son como oportunidades, de Venus en Escorpio y Saturno en Acuario. Eso sugiere que debajo de esa reserva inicial hay un encanto magnético y una cierta disciplina, una estructura que pueden salir. Interesante esa dualidad. Bueno, vamos al núcleo, al Sol. Su Sol está en Escorpio y está en la casa 2 de su carta. Ahí está, el corazón de la intensidad. El Sol es nuestra identidad, nuestra vitalidad. En Escorpio, nos se tiñe de pasión, de profundidad, una atracción por los extremos, por la transformación. Por ir al fondo, ¿viste? Sin miedo al oscuro. Sí. Y la casa 2 es el área de los valores, los recursos materiales, internos y la relación con el cuerpo físico también. Y su vida grita a Escorpio, la verdad. El éxito masivo casi. Casi devorador. Las adicciones que lo llevaron al borde. Las pérdidas súper transformadoras como la de Hillel Slovak, su amigo, guitarrista. Por sobredosis. Todo muy de vida o muerte. Exactamente. Y la clave acá es que su Sol no está solo en Escorpio, ¿eh? Está en conjunción, o sea, pegadito, casi fusionado, con Neptuno. También en Escorpio, también en casa 2. Neptuno. Neptuno es el planeta de la fantasía, la inspiración, la sensibilidad artística. Pero también es la confusión, el escapismo, la disolución de los límites. Wow. Esa combinación Sol-Neptuno en Escorpio suena muy potente. Y lo es. Por un lado,
te explica esa beta artística tan particular, ¿no? Letras casi poéticas, a veces medio surrealistas. Pero por otro, bueno, es una firma astrológica súper clásica asociada a las luchas con las adicciones. Claro. Esa necesidad de escapar de la realidad, de disolver el yo, puede ser muy fuerte. Él mismo cuenta en Scar Tissue cómo su padre, Blackie Dammit, lo mete en el mundo de las drogas siendo muy chico, borrando límites de una forma muy neptuniana y, peligrosa. Esa conjunción en casa 2 podría indicar también algo con el valor propio. Valores medio fluctuantes, influenciados por esos mundos. Podría ser, sí. Además, este sol recibe tensiones fuertes, ¿eh? Tiene cuadraturas, esas esquinas de fricción, con Marte en Leo y con Saturno en Acuario. La cuadratura con Marte, es energía combativa pura, una sexualidad súper potente, pero también impulsividad, riesgo, conflicto. Ujú. Y la cuadratura con Saturno habla de luchas con la autoridad, con las estructuras, con los límites, un miedo ahí latente y la elección constante de la responsabilidad, que muchas veces se aprende a los golpes, ¿no? Con caídas, restricciones. Los conflictos con Marte se ven clarísimos. Las peleas en la banda, los idas y vueltas con Frusciante, hasta arrestos por comportamiento indecente en los 80s. Tal cual. Y la lucha con Saturno, es la historia de su vida con la adicción. Sobriedad, recaída, recuperación. Ese ciclo constante de buscar estructura y romperla. Pero ojo, no todo es tensión. El Sol también tiene aspectos fluidos, ¿eh? Sextiles, esas oportunidades, con Júpiter en Piscis y con la conjunción potente de Urano y Plutón en Virgo. Esto sugiere que su identidad puede crecer, eso es Júpiter, justamente a través de las crisis, eso es Plutón. Ajá. Que tiene una capacidad para la originalidad, para los cambios, que pueden ser buenos, Urano, y una tremenda capacidad de regenerarse, Plutón. Y el Sol en casa 2 refuerza esa conexión vital con su cuerpo como herramienta de expresión y de valor. ¿Te imaginas escuchar tu propia carta natal, como este podcast, pero hecho solo para ti? Eso es Tu Carta Podcastral, tu carta natal en podcast. Así es, tal como hoy exploramos la vida de una personalidad a través de su mapa estelar, tú también ahora puedes escuchar tu propia carta natal, Es un servicio único en el mundo. Tu carta natal audible. combinando las nuevas tecnologías Como la inteligencia artificial. y las más recientes interpretaciones astrológicas. Más la pasión por el podcasting. Unimos todo eso y tenemos una experiencia única. Tu carta podcastral. Solicítala en www.podcastral.com. O búscanos en Instagram como Carta Podcastral. Tu carta natal. Como nunca la escuchaste. Es fascinante cómo se mezcla todo, ¿no? Luces y sombras. Y la luna. ¿Cómo siente emocionalmente toda esta locura? Su luna está en Sagitario, en la casa 3. La luna es nuestro mundo emocional, nuestras necesidades más instintivas. En Sagitario busca libertad, aventura, expansión, física, mental, de todo. Es una luna optimista, entusiasta, muy franca, a veces demasiado honesta, ¿viste? Que necesita espacio, odia sentirse atrapada. Y la casa 3 la conecta con la comunicación, el aprendizaje, la escritura, el entorno cercano. Ahí sí veo una conexión súper clara con sus letras. Muchas hablan de viajes, de esa filosofía medio callejera y con su necesidad de contar su historia en la autobiografía. Esa franqueza de Sagitario se nota mucho en las entrevistas también. Exacto. Pero, acordate, la cuadratura de esta luna con el ascendente Virgo. Ahí hay una tensión interna importante. La necesidad emocional de libertad, de espontaneidad, luna Sagitario, que choca con la necesidad de orden, de análisis, ascendente Virgo. Claro, como un tironeo interno. Sí. Y también se opone al medio cielo en Géminis, que es el punto más alto de la carta, asociado a la carrera, la imagen pública. Eso puede indicar un posible conflicto entre su vida emocional, más privada, y lo que proyecta o busca a nivel profesional. Pero tiene un trígono, que es una conexión armoniosa, con Mercurio en Libra, y eso le facilita expresar esas emociones expansivas de una forma más elocuente. Bien. Hablemos ahora de cómo ama y cómo actúa. Venus y Marte. Ambos están en signos superpotentes. Venus en Escorpio, como el Sol, en casa 3.
y Marte en Leo en la casa 11. Venus en Escorpio. Bueno, refuerza esa búsqueda de intensidad en las relaciones. Amor total, magnético, transformador. Quizá con una tendencia a la posesividad, a los celos, buscando una fusión muy profunda. Ujú. Al estar en casa 3, puede ser que exprese este amor intenso a través de la palabra, ¿no? Cartas, canciones sobre relaciones. El sextil al ascendente le da ese carisma que tiene, innegable. Pero atención, tiene una cuadratura con Júpiter en Piscis. ¿Y qué implica esa cuadratura Venus-Júpiter? Puede indicar una tendencia al exceso en el placer, en las relaciones, a idealizar demasiado a la pareja, quizás, prometer más de lo que se puede cumplir, o una falta de límites, que, bueno, trae complicaciones. Júpiter expande todo lo que toca, ¿viste? Y acá toca a la intensa Venus en Escorpio. Y su historial amoroso es, bueno, conocido por ser extenso, ¿no? Relaciones intensas, muchas veces con figuras públicas, algunas con diferencias de edad importantes o que generaron controversia. Esa mezcla de magnetismo escorpiano y quizás esa expansión sin límites de Júpiter parece resonar bastante con esa parte de su vida. Totalmente. Y después está Marte en Leo en la casa 11. El showman total. Marte es la acción, la energía, el deseo. En Leo necesita brillar, expresarse creativamente, ser el centro de atención. Con drama, con confianza. ¿Sí? Y la casa 11 lo pone en el contexto del grupo, los amigos, los fans, el colectivo. Es la energía perfecta para un frontman carismático como él. Es la imagen clavada de Kidis en el escenario. Pura energía leonina, física, magnética, liderando la banda. Son importantes, ¿eh? Está en oposición, o sea, tensión directa, un cara a cara, con Saturno en Acuario, que está en la casa 5. La casa 5 es el área de la creatividad, el romance, los hijos, la autoexpresión más lúdica. O sea, una lucha ahí. Una lucha constante, sí. El deseo de brillar, de expresarse sin filtros, Marte en Leo, que choca con las restricciones, las responsabilidades, los miedos o las críticas. Saturno en Acuario, justo en la casa de la creatividad. Eso podría explicar quizás los bloqueos creativos que tuvo la banda, las dificultades para mantener relaciones estables, la casa 5 también son los romances, o esa tensión entre ser el rockstar salvaje y las consecuencias, las responsabilidades. Precisamente. Y además, este Marte tiene una cuadratura con Neptuno en Escorpio. Otra vez Neptuno. Ahí está de nuevo. Sí, esta tensión puede hacer que la energía de Marte sea como difícil de canalizar, ¿viste? Que las acciones sean confusas, impulsadas por ideales medio irreales, o que haya una tendencia a la desilusión después de una gran idealización. Y sí, refuerza otra vez la conexión con el escapismo o la adicción como una forma de lidiar con esa energía de Marte tan potente y a la vez tan tensionada. Es increíble cómo Neptuno parece tocar tantos puntos clave, siempre como añadiendo esa capa de confusión, de escape. Ahora, hay algo muy potente en su carta que mencionaste antes, Urano y Plutón juntos en Virgo en la casa 12. Sí, esa es una conjunción generacional muy fuerte, pero al estar en la casa 12, agarra un matiz súper personal, muy interno. Urano es la revolución, el cambio súbito. Plutón es la transformación profunda, el poder, la sombra, la muerte y el renacimiento. ¡Wow! En Virgo, estas energías se enfocan en temas de salud, trabajo, análisis, orden. Y la casa 12 es el reino del inconsciente, lo oculto, los finales, la autodestrucción, pero también la sanación profunda y la espiritualidad. Entonces, tener a Urano y Plutón ahí sugiere que las grandes transformaciones, las rebeliones de su vida, vienen de un lugar muy profundo, casi invisible, ¿no? Exacto. Opera desde el subconsciente. Se puede manifestar como tendencias autodestructivas que parecen salir de la nada, ¿viste? La adicción como un enemigo interno, secretos, miedos profundos, periodos de aislamiento necesarios o forzados, como las rehabilitaciones.
Ujú. Pero, y esto es clave, también guarda un potencial enorme para la sanación radical, para enfrentar esos demonios internos y renacer transformado. Es como la casa de la crisálida, digamos. Y mencionaste que su sol forma aspectos fluidos, sextiles, con esta conjunción. ¿Cómo se interpreta eso? Sugiere que su identidad esencial, su sol, puede encontrar fuerza y oportunidades de crecimiento justamente al integrar esas energías disruptivas, Urano, y transformadoras, Plutón, que vienen de su inconsciente. Es como si tocar fondo, Plutón en 12, o romper con todo, Urano en 12, fuera paradójicamente una fuente de poder y renovación para él. Su vida parece ser esa danza constante. Caer en la oscuridad, Plutón-Neptuno casa 12, la rebeldía inicial, Urano, la búsqueda casi obsesiva de salud, Virgo, y esa capacidad de resurgir una y otra vez, Plutón. Y para terminar de armar el rompecabezas, miremos a Júpiter. Está en Piscis, en la casa 6. Júpiter es el gran benefactor, la expansión, la fe. En Piscis, que su casa habla de compasión, empatía, espiritualidad, a veces sacrificio. ¿Y la casa 6? La casa 6 es el área del trabajo diario, la rutina, la salud, el servicio a los demás. Entonces, Júpiter ahí sugiere una vocación de servicio, de sanación, o quizá una expansión en temas de salud. Ambas cosas, sí. Una gran capacidad para la empatía, para conectar con el sufrimiento ajeno y querer ayudar. Eso es servicio, casa 6. Puede indicar también una búsqueda de sentido a través del trabajo y del cuidado de la salud. Pero Piscis también tiene su lado escapista, ¿eh? Así que podría haber una tendencia a la falta de límites en el trabajo o en hábitos de salud. Lo más significativo, creo yo, son las oposiciones que recibe Júpiter desde la casa 12, de Urano y Plutón en Virgo. Otra vez esa tensión entre la casa 6, salud, servicio, y la casa 12, inconsciente, crisis. ¡Qué eje fuerte! Exacto, es un eje clave en su carta. La tensión entre el deseo de sanar, de servir, de encontrar un orden, Júpiter en 6, y esas fuerzas inconscientes de caos, de destrucción, de transformación radical, Urano-Plutón en 12, que irrumpen, muchas veces a través de crisis de salud física o mental, y lo obligan a replantearse todo. Esto conecta muchísimo con su activismo, el apoyo al Tíbet, a causas humanitarias como Haití, es su implicación política y sobre todo con su propio camino de recuperación, que es casi un servicio público al compartirlo tanto. La canción Venice Queen es un homenaje hermoso a su terapeuta de rehabilitación, Gloria Scott. Él decía que fue clave en su sanación. Es una manifestación clarísima de ese eje 6-12. Encontrar la sanación propia y el propósito a través del servicio y el trabajo, casa 6, muchas veces como resultado de haber tenido que enfrentar las sombras más profundas, casa 12. La carta natal, bueno, no determina una vida, eso siempre lo decimos, pero sí ofrece un mapa de energías, de potenciales, de desafíos, que en el caso de Kidis parece reflejar su biografía pública de una manera, asombrosamente coherente. Es realmente impactante ver cómo esa intensidad de Escorpio, con el Sol, Venus, Neptuno ahí, tiñe toda su existencia, ¿no? Su arte, sus relaciones, esa mezcla de pasión que arrasa y la lucha constante con las sombras, con la adicción, amplificada por Neptuno y esas energías de la casa 12. Y cómo esa profundidad escorpiana está en diálogo constante, a veces tenso, a veces más fluido, con su necesidad de libertad y optimismo, Luna en Sagitario, con esa fachada analítica, buscadora de orden, ascendente Virgo, y con la energía explosiva y autoexpresiva, pero también conflictiva, de su Marte en Leo. Las tensiones, sobre todo esas cuadraturas y oposiciones que involucran a Marte, a Saturno, a Neptuno, bueno, señalan esas batallas recurrentes con los límites, la autoridad, la responsabilidad y el escapismo que fueron tan visibles en su vida. Una vida vivida en los extremos, sin duda, reflejada en un mapa astral lleno de contrastes muy potentes. Nos deja una reflexión final, ¿no? Con esa conjunción tan poderosa de Urano y Plutón en la casa 12, esa área de lo oculto, de la transformación final. ¿Qué nuevos procesos inconscientes podrían estar buscando salir a la luz en su vida, ahora que parece estar en una etapa más estable? Aparentemente. Esa es la gran pregunta abierta, ¿no? La astrología nos muestra las herramientas, las tendencias, pero el camino lo sigue trazando la persona con sus elecciones.
Quizás la tarea para él siga siendo integrar esas profundidades, seguir enfrentando las sombras que puedan quedar para un nuevo renacimiento o simplemente una comprensión más profunda de sí mismo. ¿Quién sabe? Nos encantaría conocer las reflexiones de quienes nos escuchan. Pueden dejar sus comentarios, suscribirse si todavía no lo hicieron y seguir a @podcastrología en Spotify, YouTube e Instagram para seguir explorando juntos este lenguaje de las estrellas. Esto fue Estrellas y Cartas. Nos escuchamos en el próximo episodio.